amigos, perdón la cara, pero estamos despiertos desde las 3 de la mañana. Nos tocaba que madrugar porque debíamos venir a coger el ferry que va de la frontera de Surinam para Guyana, y nos dijeron que hasta las 8 se podía tomar el ferry. Y nosotros estamos en la capital, entonces de ahí para venir hasta acá eran 260 kilómetros. Ajá, entonces nos levantamos muy temprano y a las 4 de la mañana agarramos ruta. Está haciendo mucho calor. Ya hicimos los trámites, ahora estamos esperando tomar el ferry. Algo curioso que nos pidieron la vacuna de la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla. Para la salida. Para salir no nos pidieron en la entrada, pero en la salida sí. Salimos preparados para emprender esta nueva aventura. Tamika de nuevo volvió a subir a un ferry, junto a muchos carros y personas. El viaje duró aproximadamente 20 minutos y por fin llegamos a la República de Guyana. Resulta que en la frontera nos pidieron licencia internacional o un permiso especial para conducir y el seguro de la moto para transitar ese país. Como no teníamos ninguno de los dos, teníamos que comprarlos. El problema es que pasamos un sábado, así que debíamos esperar hasta el lunes para esa diligencia. Por ende, revisando todas las posibilidades, nos quedamos 2 noches acampando en frontera guyanés. A cambio de zancudos estaban estas moscas que pican más fuerte y son más difíciles de matar. En la mañana del domingo escuchamos un ruido de muchos pájaros y del cielo cayó esta serpiente. La verdad es que fue un pajarito que la soltó, así que iba a ser devorada. Bueno, por fin sacamos a Tamika. Hoy está haciendo muchísimo calor, me tocó que ir hasta el pueblo a sacar el permiso de conducción, luego a sacar el seguro, pero afortunadamente tenemos a Dios que siempre nos manda angelitos, y acá está Johnson, que es nuestro amigo acá, nos ayudó en todo, en los documentos, nos dio comida, y también nuestro amigo Mark, y ellos han sido nuestros angelitos acá. Ahora rumbo a la capital Georgetown, al igual que su país vecino, Surinam, la mayoría de construcciones están sobre la vía. Su arquitectura es entre colonial, moderna y rudimentaria. Sus casas son muy coloridas y tienen diversas formas. La República de Guyana es un país suramericano poco conocido. Se independizó en el año 1966 de la colonia inglesa y su moneda oficial es el dólar guyanés. Un dólar americano equivale a 209 dólares guyaneses. Atravesamos un largo y moderno puente sobre el río Berbice, casi en su desembocadura en el Océano Atlántico que une las poblaciones de Nuevo Ámsterdam y Rossignol. El único peaje que encontramos no funciona y la verdad se ve abandonado. Ya nos faltan 50 kilómetros para llegar a Georgetown, que es la capital de Guyana, como dicen aquí, y encontramos las primeras curiosidades. Primero, que desde la frontera hasta acá hay que transitar por el medio de un pueblo. Pareciera que nunca salimos del pueblo. Resulta que la mayor cantidad de población de Guyana está alrededor de esta vía, que es la vía principal. Entonces es como si fuera un pueblo desde frontera hasta Georgetown. Vamos muy despacio porque además no hay reductores de velocidad, pero hay muchos cruces peatonales y cruces escolares. Acá hay un retén porque están atravesando varias cabritas. ¡Tan linda! Hay casas de todo tipo, unas súper grandes, hay muchas iglesias o bueno, no sé, lugares espirituales de hindúes y las casitas, la mayoría son altas
y como con escaleras al frente. Bueno, aquí hay una, ahorita se las mostramos. Entonces es bastante curioso. Además de que seguimos conduciendo por el lado izquierdo. Pareciera que uno se va a chocar con los autos, pero no, pasan por el lado derecho. En este tramo debimos conducir con más precaución porque encontramos bastantes animales en la vía. A pocos kilómetros de Georgetown se estaba trabajando en la construcción de una gran avenida. Cuando llegamos a la capital ni lo notamos, pues nunca se acaban las casas, es como un paisaje repetido. Encontramos productos colombianos. Guyana significa tierra de agua, nombrada así por los arahuacos, pues su mayor extensión es de selvas densas, por ello la mayor cantidad de habitantes moran en su capital, Georgetown. Recorrimos sus calles y notamos su arquitectura estilo colonial de la conquista inglesa, al igual que sus iglesias, colegios y universidades. Lo más difícil de conducir por la izquierda es tomar las glorietas y las intersecciones viales. Nos ganamos varios pitazos. Hoy estamos en la capital de Guyana, es Georgetown, y estamos recorriendo un poco sus lugares. Estamos en un parque muy lindo con muchas flores, pajaritos, está lindo el lugar. Estamos un poco relajados, estamos descansando porque ya mañana vamos a seguir nuestra ruta hasta Brasil y a la ciudad de Boavista, y la ruta de acá a Boavista tiene algunos más o menos 460 kilómetros de terreno muy malo. Tiene de toda clase de vía, hay arena, hay charcos de agua. Bueno, eso es lo que hemos visto y lo que nos han contado. Ya les contaremos de qué se trata, cómo nos va y cuántos días nos demoramos. Estamos tratando de ir un poco rápido para evitar las lluvias. El Ayuntamiento de Georgetown es uno de los edificios de arquitectura gótica más bonitos y preservados de la capital. Oigan, una curiosidad es que toda la ciudad está llena de estos, ¿cómo se llama? Cunetas o Como baños. cunetas, lo que nosotros llamaríamos, pero todos tienen pececitos. El problema es que siempre está muy sucio todos los lugares. Entonces no sé cómo viven. Hay muchísimos. Siguiendo con este recorrido, nos topamos con otro hermoso edificio gótico. Esta vez era la Corte Suprema de Justicia. Estaba cayendo la noche y el tráfico se vuelve pesado por ser la hora pico. Todas sus iglesias tienen una misma arquitectura. Al igual que Surinam, Guyana también tiene una diversidad religiosa. El monumento 1763 fue construido en honor a Kufi, un esclavo convertido en héroe nacional. Miren, todos esos movimientos son pececitos. Y en toda la ciudad hay así vida. Aunque los lugares son muy sucios, ellos viven. Al siguiente día, nuevamente madrugamos. Iniciamos nuestra ruta a las 4 de la mañana.
A medida que amanecía ya no se ven casas ni personas transitando, la vía se torna sola y selvática. Finalmente, la ruta pavimentada se va acabando. Ahora nos quedan 459 kilómetros desde Linden a Lethem, una de las rutas más extremas de Sudamérica. Son las 7 de la mañana. Buenos días, aventureros. Hoy nos levantamos a las 3:30 de la mañana desde Georgetown. Salimos para Linden. Vamos a tomar la carretera mala y paramos para desayunar y tomar fuerzas para esta carretera. Sí, vamos a enfrentar esto de una vez por todas. Amigos, esperamos que este video haya sido útil y que les sirva para sus próximos viajes. No olvides seguirnos en Escuela de Visita por el Mundo porque tenemos muchos tips, consejos para viajar. Como por ejemplo, no pasar una frontera el fin de semana porque como vieron nos tocó quedarnos 2 días acampando ahí en frontera. Así que no se pierdan esta cuenta que está buenísima. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. ¡Bendiciones! Adiós.